Estoy muy entusiasmada de poder hablar en este episodio acerca de desatar nuestro máximo potencial. El potencial es sin duda nuestro mayor aliado para brillar en la vida. Me gusta comparar el potencial con el diamante en bruto. Los diamantes son conocidos por su brillo, pero ¿sabías que el diamante no comienza brillando? El diamante es una excelente base que luego de pasar por un proceso de trituración y formación, termina en un estado donde sigue siendo el mismo, pero con brillo. Bienvenidos al Llamado, un espacio donde empieza un viaje transformador hacia la búsqueda del propósito, el liderazgo consciente y el despliegue de tu máximo potencial. Estás invitado a explorar el camino hacia una vida plena y significativa, porque el llamado no es solo una decisión, es un descubrimiento. Soy Vero Efa, tu compañera de viaje. Nuestro potencial es todo ese conjunto de características que hacen a nuestro ser. Son los dones, los talentos, la personalidad, el carácter. Pero así como el diamante en bruto, para que nuestro potencial produzca frutos y brille, también necesita pasar por un proceso de trituración y de formación. Y lo que muchas veces sucede es que como no vemos brillo en nuestra vida, ya sea nosotros o en la vida de otros, o no vemos los frutos, entonces automáticamente tendemos a pensar que no tenemos el potencial o la capacidad, o que quizás el de al lado lo hace mejor. Y yo no sé cómo estás viviendo tu vida, pero te animo a preguntarte, ¿por qué vas a vivir la vida de forma mediocre si tenés potencial para rato? Para este episodio me gustaría que partamos de una premisa. Todos nacemos con dones y talentos dados. Y son esas cualidades que tenemos dentro de nosotros y que están vinculados con lo que nos gusta hacer y hacemos bien. Es aquello para lo que tenemos mayor facilidad y que nos fluye con más naturalidad. Para la búsqueda de nuestro llamado, necesitamos empezar entendiendo que los dones y talentos ya están dados en nosotros y que por supuesto van cambiando según cada persona, porque obviamente no todos somos iguales. Y esto también es importante tenerlo presente. De repente veo los talentos y los dones del otro y no veo los míos y me quiero parecer al otro, pero también comprender la singularidad que tenemos cada uno de nosotros como ser humano nos ayuda también a abrazar y abrazarnos y no caer en el peligro de compararnos constantemente. Los otros brillarán por sus dones y talentos, pero no podemos vivir la vida solo buscando tener lo que brilla en otros en vez de buscar brillar en lo que yo ya tengo. Es hora de encontrar esas joyitas que están en mí y abrazar eso que yo sí ya tengo. Nuestro ser no fue creado casualmente, sino con intencionalidad, lo que quiere decir que hay una correlación en cómo somos, la personalidad que tenemos y el propósito de nuestra vida. Estos dones y talentos están ligados al llamado y hacen parte a nuestro potencial. Entonces decimos, el potencial es todo eso que está dentro de mí y que es ese diamante en bruto para mi propósito. Y como decíamos, incluye dones y talentos, pero también rasgos de personalidad, experiencia y todo el entorno que me engloba como ser humano. Ahora, una vez que tenemos claro esto, la primera pregunta para hacernos es, bueno, ¿qué hago con mi talento? ¿Qué hago con el talento que tengo dentro de mí? Tenés que identificarlo y ponerlo al servicio. Y quizás si no lo tenés claro, hay diferentes maneras de descubrirlo. Y son maneras sencillas. Unas en la práctica, mediante tu trabajo, mediante el voluntariado, mediante ayudando a alguien. Siempre en la práctica nos conocemos y vamos descubriendo lo que nos gusta más, lo que nos gusta menos o aquello que nos es más fácil o más difícil de hacer. También otra forma de descubrir tu talento es poder preguntarle a las personas que tenés más cerca de vos. Siempre es bueno pedir retroalimentación, sobre todo porque todos tenemos puntos ciegos. Los puntos ciegos son esas cosas rasgos de nuestra personalidad que no logramos visualizar, que, como dice la palabra, son ciegos. Entonces, siempre es bueno, cuando recibimos retroalimentación, poder también encontrar y ver esos puntos ciegos que otros ven y nosotros nos vemos. Y también otra forma de encontrar ese talento es mediante la introspección interior. Tener tiempos con uno mismo, algo que es tan importante y que muchas veces en la vorágine de la vida no lo logramos hacer. Reflexionando lo que te gusta, lo que no te gusta. Y una vez que vas encontrando tu talento, la siguiente pregunta ¿es suficiente solo con poner al servicio el talento para poder conquistar y avanzar? Es decir, una vez que vos ya sabés en qué sos bueno y sabés cuál es tu talento, ¿eso ya es suficiente para que
alcances tus objetivos? Y no, la realidad es que no es suficiente. Hay un ingrediente que debemos usar junto con el talento, que es el esfuerzo. En otro capítulo habíamos hablado de que el talento es importante, pero el esfuerzo vale doble. Angela Duckworth, en su libro Grit, profundiza mucho en este tema y muestra las investigaciones que comprueban esta afirmación. Es importante el talento, pero si tenemos talento y no ponemos esfuerzo, no hacemos nada con eso. Por eso es que muchas personas que no son tan talentosas, pero sí son muy esforzadas, llegan mucho más lejos que las que sí son talentosas. Entonces, no menospreciemos el esfuerzo. Sí, el talento es la base, pero también ese talento conjugado con el esfuerzo, eso sí, sin duda nos va a hacer crecer, avanzar y dar pasos importantes. El esfuerzo se define como la energía para conseguir algo venciendo dificultades. Las dificultades en la vida van a estar, ya sea por circunstancias externas o por barreras y limitaciones internas que nosotros mismos nos ponemos y que actúan de freno en nuestra vida. Y es aquí donde el esfuerzo, esa energía, entra en juego y cumple un rol fundamental. A veces queremos vivir la vida de otro o queremos ser una persona que no somos, porque no nos encontramos en nuestra esencia, no nos encontramos en nuestro potencial. Y no hay nada más frustrante que forzarnos a ser alguien que no somos, que en lugar de destinar ese esfuerzo en potenciarme, lo destino en no potenciarme. Y qué importante es entender que tenemos estos dones y talentos ya dentro de nosotros y que el siguiente paso es descubrirlos para aceptar y abrazar la persona que somos. Es a partir de ese punto que pensamos a construir nuestro llamado. Es tiempo que los diamantes en bruto que hay en vos brillen. Anímate a descubrirte, a empezar un viaje por tu interior donde abraces tu única e irrepetible esencia. Gracias por acompañarme en este capítulo. Como al final de todos los episodios, te voy a dejar con una entrevista express que realicé a un invitado para conocer otras historias inspiradoras de personas que conectan con su propósito. Te invito a seguir conectados y a seguir profundizando en estos temas a través de mi cuenta de Instagram, VeroEfa. No te pierdas el próximo episodio. Hasta pronto. Estoy muy contenta que en esta ocasión tengo un invitado que para mí es alguien muy importante. He hablado en otros episodios de la importancia de tener mentores y la persona que hoy tengo como invitado es un mentor a nivel espiritual desde hace muchos años. Es autor de devocionales, Dios en sandalias, alza tus ojos y de día y de noche. Los 3 devocionales me los leí, me los recontra leí más de una vez y los recontra recomiendo también. Y bueno, es una persona muy importante. También algo que me encanta de él es que siempre que tengo una conversación hay mucha sabiduría detrás de lo que me comparte, de sus consejos. Me acuerdo la primera vez que lo conocí, que fue hace muchos años en un retiro donde vino a compartir con los jóvenes y nos quedamos todos reflexionando en algo muy profundo. Y bueno, a partir de ahí cada instancia y cada conversación fue bien profunda, así que me encanta porque este podcast se trata justamente de profundizar, se trata de conversar de temas que van a lo más profundo de nuestro ser. Y sin dudas que Chris, que es el invitado que hoy tenemos, tiene mucho para compartir y para aportarnos desde ese lado. Así que, Chris, bienvenido a El Llamado Podcast y gracias por estar conmigo en esta tarde. Es una alegría acompañarte, Vero, y es una alegría también saludar y acompañar a las personas que se han prendido en este proyecto de escuchar y reflexionar sobre la vida a través de la herramienta que es un podcast, ¿no? Así es, y la verdad que siempre digo, ¿no?, que el podcast busca ser una instancia de reflexión, busca ser una instancia donde frenemos un poco nuestro trajín y poder conversar y reflexionar, valga la redundancia, sobre temas que van a lo profundo de nuestro ser, que van con nuestro ser humano, que van con
con quiénes somos y con la creación que somos. Y siempre al final de cada episodio repetimos las 4 preguntas que llamo las 4 preguntas del llamado. Y la primera que tiene que ver con descubrir el propósito. Y me gustaría empezar por ahí, Cris, preguntándote, ¿cuál crees vos que es el primer paso para descubrir nuestro propósito en la vida y cómo podemos alinearnos con ese propósito? Qué buena pregunta, ¿no? Es una pregunta que va a la esencia de nuestra identidad como seres humanos. Yo personalmente creo que tenemos un creador, tenemos un fabricante que es el que nos hizo y nos hizo con un propósito específico. Entonces me parece que es absolutamente esencial referirse al fabricante, conectarse con el creador para descubrir cuál es nuestro propósito, porque nadie puede saber mejor que él cuál es nuestro propósito. Y yo creo que podemos por ahí subrayar muchos elementos de nuestro propósito, pero me parece que eh, la, la, el llamado, el mandamiento a amar a Dios con todo el corazón y a nuestro prójimo encierra por ahí la esencia de lo que es nuestro propósito, es relacionarnos con el que nos ha creado, pero también está este llamado a saltar del egoísmo, del egocentrismo, de la obsesión con uno mismo y empezar a mirar a quienes comparten este peregrinaje con nosotros y ver de qué manera nosotros hemos sido puestos en la vida para acompañarlos, para ayudarlos, animarlos, acompañarlos en lo que esté a nuestro alcance. Creo que eso es parte de lo que es la esencia de nuestro propósito. Totalmente. Me encantó la palabra amor, ¿no? Que es la que es centro de esto que estás compartiendo y de este mandamiento. Amar a Dios, amar a tu prójimo y amarte a ti mismo, ¿no? Como que esos 3 ejes del amor. Y qué importante es el amor, como también dice la palabra, ¿no? Cuando no hay amor, o sea, es como algo vacío. Y qué importante es poder ser amados, amar y experimentar lo que es el amor mismo a través de Dios, que por definición también es amor, ¿verdad? Sí, tal cual, tal cual. Y el amor eh, no tiene sentido en la vida, el amor no tiene razón de ser si no existe un otro en el cual volcar ese amor. Entonces, el llamado a ser personas dedicadas al amor necesariamente implica que yo tengo que salir de eso que mencionaba recién, que es una obsesión conmigo mismo, con mi felicidad, con mi bienestar, con mi proyecto, con mis propósitos, con lo que a mí me interesa. Tengo que salirme de esa mirada y empezar a mirar a otros que han sido puestos por mi camino justamente para darme la oportunidad de aprender a amarlos, a servirlos, a animarlos a ellos por el camino. Y yo creo que el que nos puede enseñar a amar de esa manera es justamente el que es por definición amor, que es Dios mismo. Qué lindo poder conocer ese amor que no tiene descripción, ese amor agape por definición, que justamente el amor agape es ese que da sin esperar nada a cambio. Y también en esto de, nosotros vivimos en sociedad con otras personas, ¿verdad? Y muchas veces podemos tender a querer aislarnos, pero fuimos creados para vivir en sociedad y fuimos creados para ser amados y para amar. Y creo que cuando también salimos de que el foco seamos nosotros, o vernos como el ombligo del mundo y empezamos a mirar al costado y empezamos a dar, cambia totalmente. Y a mí me ha pasado, o sea, cuando voy a dar, ya sea de mi tiempo, de lo que sea de mí, termino recibiendo mucho más, ¿no? En otra paga que no es material ni muchas veces se puede definir. Entonces, qué lindo experimentar este amor y qué lindo experimentar a Dios también a través de este amor. Y ya siguiendo a la siguiente pregunta, Cris, aquellas personas que quieren desarrollarse en la vida y que quieren mejorar su calidad de vida,
¿qué consejo darías para iniciar ese viaje de desarrollo personal y buscar mejorar la calidad de vida? Yo creo que hoy muchas veces estamos abocados a tratar de crear circunstancias idóneas para acompañar lo que es lo que entendemos es nuestro propio proyecto, nuestro proyecto personal, ¿no? Y yo pondría como un principio para empezar un viaje de desarrollo personal, dejar de mirar y buscar la forma de acomodar las circunstancias, dejar de mirar lo exterior en mi vida y todas las cosas que acompañan ese mundo exterior y empezar a prestar atención a lo que sucede en los rincones escondidos, en los espacios secretos de mi propia vida que tiene que ver con el corazón, con el alma, ¿no? Justamente esta mañana con mi esposa reflexionábamos sobre las palabras de Jesús, que la boca habla de lo que abunda en el corazón. Y es un llamado de alguna manera a prestar atención a lo que cultivamos y trabajamos en los espacios secretos de nuestro corazón, porque eso inevitablemente se va a manifestar en el mundo externo, en el mundo en el que nos relacionamos y acompañamos y caminamos con otras personas que están en este mismo peregrinaje que nosotros, ¿no? Tal cual. Y me encanta porque creo que esa mirada hacia adentro, como yo a veces le llamo, escucharnos a nosotros mismos, a veces pensamos que escuchar es solamente escuchar lo que puedo sentir de lo que alguien me hable o a nivel oído, pero me refiero como a un escuchar mucho más profundo de entender también qué es lo que me está pasando a mí. Incluso en el episodio de liderazgo hablamos de en el autoliderazgo poder escucharnos, poder como primer paso escucharnos y eso, ver qué es lo que está dentro de nosotros, ¿verdad? Porque como vos decías bien, Cris, para iniciar ese viaje de desarrollo personal, primero tengo que mirarme a mí, qué es lo que hay dentro de mí, qué es lo que está detrás de mi ser, qué es lo que refleja mi alma, para poder entenderme a mí y poder entender también hacia dónde yo quiero llevarme, ¿no? Hacia dónde quiero ir. Sí, tal cual. Y eh, a mí me encanta la primera declaración que hace Jesús en el Sermón del Monte, que dice que el reino de los cielos le pertenece a los pobres de espíritu, ¿no? Y para confesar pobreza de espíritu, es decir, confesar que soy una persona necesitada, que necesito crecer, que necesito prestar atención a lo que está sucediendo en el interior de mi vida, tengo que estar dispuesto a hacer un inventario de quién soy yo. Y es muy tentador en la vida creer que la vara de cuán bien o cuán mal estoy yo es mirar a los que están a mi alrededor y compararme con ellos. Pero creo que la vida personal comienza cuando yo me animo a examinarme solo y hacer un inventario de mis necesidades, de mis falencias, de mis debilidades, de las cosas en las cuales necesito crecer y me animo a buscar ayuda, en primer lugar de Dios, pero también de otros que comparten la vida conmigo para crecer yo como persona y ser yo una mejor persona de lo que era cuando inicié el viaje, ¿no? Totalmente. Me encantó esto del inventario de mí mismo y en definitiva hacer un diagnóstico. Creo que cuando se va a hacer un tratamiento, así como el médico, cuando te va a hacer un tratamiento necesita diagnosticarte, esto es lo mismo, es un autodiagnóstico para ver cómo estamos y bueno, iniciar ese tratamiento, por decirlo de alguna manera, en ese caminar también. Y Cris, algo que siempre también admiré de vos desde que te conocí, que siempre has mentoreado a muchos líderes. Soy testigo de todo lo que has invertido en muchos líderes que hoy son reconocidos y has mentoreado. Entonces, sin duda que siempre he aprendido mucho de vos en lo que tiene que ver con liderazgo. Y por eso me encanta esta pregunta de liderazgo
y me encantaría escuchar tu opiniones, y es qué características consideras que son importantes en un líder efectivo y cómo yo puedo cultivar eso en mí mismo si yo quiero ser un líder. A ver, yo creo que está relacionado con la pregunta anterior, Vero. Yo creo que un líder, una líder necesita entender que lo que hace se nutre de lo que es. Entonces, un líder tiene que prestar atención a lo que es la esencia de su persona, su carácter, su palabra, su honradez, de alguna manera su testimonio personal, porque eso es lo que nutre la forma en que va a desarrollar y llevar adelante su liderazgo. Y en el liderazgo es muy fácil enfocarse en el proyecto a llevar adelante, enfocarse en la meta a lograr y perder por el camino eh, el valor personal, la esencia eh, que le da autoridad y le da peso al líder, porque cuando hayan pasado los años, la gente se va a acordar más de la clase de persona que era o que es un líder que de las cosas que hizo. Y muchas veces eh, los proyectos que lleva adelante un líder quedan empañados o quedan opacados porque la vida del líder no estaba a la altura de ese proyecto que emprendió. Y yo creo que un líder tiene que prestar mucha atención a la clase de persona que es, porque lo que yo soy es lo que nutre y le da valor a lo que yo hago. Mm, total. Esto del ser versus el deber o el hacer. Muchas veces está el foco en el hacer y podemos hacer un montón de cosas, pero si el ser no está en coherencia con ese hacer, se produce como algo como una separación, ¿no? Entonces, qué interesante y qué importante ser quienes somos. Y algo que yo también he aprendido y he reflexionado mucho en mi vida es no buscar ser quien no soy, no buscar ser otra persona, no buscar siempre mirar afuera, sino buscar ser quien soy yo, buscar que lo que yo tengo, los talentos, los dones, lo que Dios puso en mí, sea lo que tenga que hacer, ¿no? Y dejar eso fluir con naturaleza, porque eso es lo más poderoso, es cuando realmente estás siendo quien fuiste diseñado a ser y no un proyecto de lo que te imaginás que querés ser, pero que no va quizás alineado a lo que realmente sos. ¿Verdad? Sí, yo tengo que tener mi propia identidad y la tengo que tener bien trabajada. Yo creo que un ingrediente indispensable para trabajar mi identidad es descubrir qué es lo que Dios espera de mí que yo sea, que muchas veces es diferente a lo que la gente Sí, espera de totalmente. mí. Y yo tengo que tener la valentía de animarme a recorrer ese camino para convertirme en la persona que Dios eh, quiere que yo sea. Y si hay algo maravilloso en el relato de las grandes figuras a lo largo de la historia del pueblo de Dios, es que Dios no busca uniformidad, o sea, no tengo que ser igual a otro líder, no tengo que ser la misma persona. Dios respeta y potencia las características personales que yo tengo como individuo, pero hay principios universales que son aplicables a mi vida, que las tengo que trabajar y las tengo que cultivar porque es lo que Dios espera de mí. Y yo creo que si yo pudiera entender que como líder yo impacto no solamente por lo que hago, pero yo impacto por los espacios que ocupo solamente por ser líder, yo terminaría prestando mucho más atención a qué clase de persona soy, porque la gente que de alguna manera es parte del ejercicio de mi liderazgo, está permanentemente siendo influenciada por la clase de persona que yo soy. Claro. Sí, 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 totalmente, totalmente. Es poderoso y está bien vinculado al ser. Y, y siguiendo también con la siguiente pregunta,
Y yendo un poco más profundo, ya en la última pregunta, vivimos en un mundo muy estimulado, con muchas distracciones, con mucha información, información que en otro momento no había y que hoy puede favorecernos en cierto punto, pero también en otro punto puede llegar a distraernos. Entonces, ¿cómo vos aprendiste, Cris, a escuchar tu intuición, a escuchar y conectar con tu llamado, con tu propósito? Sí, pero yo creo que el ruido a nuestro alrededor y hoy estamos frente a un tsunami de estímulos, de información a través de las redes, a través de internet, a través de tantos medios diferentes. Creo que es una manifestación de el mundo interior nuestro, ¿no? Hace muchos años leí un autor que señalaba que como seres humanos no nos gusta el silencio porque el silencio tiene sabor a muerte, ¿no? El silencio y la quietud tienen demasiada similitud con ese momento en el que dejamos de existir y entonces tenemos que crear esta sensación de estar vivos con mucho ruido, con mucha actividad, con mucho bullicio. Y yo creo que no puedo aprender a escucharme a mí mismo y a escuchar esas voces interiores que por ahí le suman algo importante a mi vida, si no me amigo primeramente con el silencio y con la quietud. O sea, tengo que aprender a trabajar mi incomodidad con el silencio. Tengo que aprender a trabajar mi incomodidad con la quietud. Vos sabés que a muchos en esta sociedad moderna nos cuesta descansar o estar quietos porque nos sentimos culpables, porque no estamos produciendo nada cuando estamos quietos. Y sin embargo, la habilidad para escucharme a mí mismo se da justamente en la quietud y en el silencio. Entonces, si no logro trabajar esos dos elementos, va a ser difícil que pueda escuchar lo que está sucediendo en los espacios escondidos de mi ser interior, ¿no? Sí, este concepto de los tiempos con uno mismo ha surgido bastante también en diferentes instancias del podcast y creo que son fundamentales animarnos a esa incomodidad, ¿no? Que muchas veces nos da el silencio y de vuelta, vinculado a lo que veníamos hablando recién, en esos momentos de silencio, conectarnos con nosotros, conectarnos con nuestro ser, con escucharnos, escuchar qué es lo que está en nuestro corazón, qué es lo que Dios quiere. Tan importante frenar para salirnos un poco de ese mundo tan movido y disfrutar también de esos tiempos que a veces nos generan incomodidad, tanto por el hecho del miedo a lo que nos podemos encontrar cuando nos encontramos con nosotros mismos, como también esto de tengo que estar haciendo algo, tengo que estar moviéndome, como que yo siento que me pasa un montón también, que tengo como un motorcito adentro, que si no freno, no, viste, como que tengo que estar todo el tiempo en actividad y a veces algo tan importante y tan sencillo a la vez como frenar, cuesta un montón. De hecho, a mí también me pasa cuando me enfermo, por ejemplo, tengo una gripe, tengo que estar en cama, digo, no quiero, qué terrible. No solamente terrible por el estar enfermo en sí mismo, sino por el hecho de que cuesta un montón frenar y bueno, pero sin duda que es necesario, y que es parte fundamental para poder conectarnos de una forma distinta, escucharnos como hablábamos recién. Y vos, Vero, recién usaste una palabra clave que es el miedo, ¿no? Yo creo que muchas veces esa voz interior que está relacionada con nuestra conciencia, que está relacionada también con la voz del espíritu que nos quiere decir cosas, esa voz nos dice cosas que no queremos escuchar, ¿no? Nos lleva a reflexionar acerca del por qué reaccionamos de ciertas maneras, por qué hacemos las cosas que hacemos y nos invita a abrir espacios de transformación en nuestra vida. Pero la verdad es que muchas veces tenemos que mirarnos de manera casi despiadada para poder iniciar esa transformación, ¿no? En nosotros hay comportamientos, hay hábitos, hay cosas que suceden en nuestras vidas que las vivimos excusando, las vivimos explicando o las vivimos justificando, pero si prestamos atención a esa voz interior, vamos a descubrir que detrás de nuestras justificaciones hay temores a enfrentarnos
aspectos de nuestra vida que necesitan ser atendidos, pero solo pueden ser atendidos cuando yo me sincero conmigo mismo y llamo por su nombre el aspecto puntual de mi personalidad que necesita ser trabajado, ¿no? Y tengo que animarme, tengo que armarme de cierta valentía para poder escuchar esa voz y explorar lo que esa voz me está diciendo acerca de mí mismo, porque eso eventualmente me puede enriquecer grandemente como ser humano, ¿no? Totalmente. Y no podemos cambiar lo que no conocemos o lo que, ni lo que no somos conscientes. Entonces creo que es el primer paso de eso, de empezar a hacer este inventario de uno mismo y conocernos a nosotros mismos para poder trabajar y entendernos mejor. En la medida que mejor nos entendemos, que a mí, por ejemplo, me es muy liberador cada vez que me entiendo y me conozco más, porque más entiendo mis reacciones, más entiendo por qué me pasa lo que me pasa y por ende mejor puedo gestionar eso que me está pasando, ¿verdad? Exactamente. Y a ver, si vos descubrís, prestándole atención a esa voz interior, descubrís que en realidad no es que tuviste un día malo, es que Vero tiene un problema con la impaciencia. Ese descubrimiento va de la mano de entender que Vero no deja de ser valiosa o no deja de ser importante o no deja de ser una persona que puede ser amada por ser impaciente. Es simplemente sumarle algo más a quien es Vero, pero no le resta valor a tu vida. ¿Me entendés? Entonces, a veces tenemos miedo a sincerarnos porque creemos que si la gente me conociera tal cual soy, no me va a amar de la misma manera que me ama con esta por ahí imagen que yo creo para que la gente, yo le caiga bien a la gente. Y yo creo que este camino de exploración me invita a mí a que cada vez sea más genuinamente yo y no ponga excusas ni argumentos para justificar cosas que no pueden ni deben ser justificadas, sino que me asincere e invite a otros a que también exploren ese mismo camino, que es un camino enriquecedor, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Así que sin duda que hablamos de un montón de mensajes y reflexiones profundas, pero como para cerrar, resumir esta instancia, estos tiempos son fundamentales, los tiempos con uno mismo y enfrentarse a ese silencio y enfrentarse a ese escucharnos es fundamental. Así que gracias, Cris, nuevamente por este tiempo, por todo lo que nos compartís. Siempre digo, ¿no? Son preguntas tan profundas que da para hablar tanto tiempo, hay tanto más que se puede hablar y reflexionar. Pero de verdad, gracias por dejarnos estas joyitas y por llevarnos también a reflexionar y también animarnos a tener esos tiempos que necesitamos tener, a hacer esos diagnósticos personales, a poder explorar el amor, poder explorar a Dios como amor también y animarnos a vivir una vida distinta en este sentido, ¿verdad? Una vida con propósito, una vida plena. Así que gracias, Cris, por este tiempo. Es una alegría poder acompañarte y yo creo que las preguntas que vos estás planteando son preguntas que las personas que acompañan el podcast los pueden usar como disparadores para seguir explorando, para seguir trabajando aspectos de su propia vida y convertirse en personas más valiosas para su entorno y personas más valoradas en los espacios en los cuales se mueven en el día a día y que también puedan descubrir lo que es la maravilla de un Dios que no viene con una lista de cosas para hacer, sino un Dios que viene con una invitación, que es que cultivemos una relación justamente cuya característica principal es el amor. Así es, animarnos a explorar eso. Así que bueno, muchísimas gracias, Cris, y gracias también a todos los que nos están escuchando. Como siempre digo, espero que realmente esta instancia, este tiempo haya llevado a reflexionar, haya llevado a conocer otras perspectivas y poder quedarnos pensando en esto, en nuestro interior y animarnos y desafiarnos a poder conectarnos con eso que hay dentro de nosotros. Así que gracias,
Cris, y gracias a todos los que nos están escuchando. Será hasta pronto en el próximo episodio. Muchas gracias.